generando incertidumbre y generando desconcierto en muchos ciudadanos que no logran entender bien lo que está pasando. Naturalmente, un tema característico de esta inquietud son los audios que se han dado a conocer, en los que aparentemente el actual ministro de Justicia habla, esto hace un tiempo, con quien por entonces era ministro de Justicia, el señor Arana, hoy primer ministro, para solicitarle su intervención en beneficio de una persona que él había patrocinado en la práctica privada antes de asumir un cargo en el Estado. ¿De qué tipo de delito estamos hablando si se confirmara que es verdad? Porque naturalmente el señor Santibáñez se ha esmerado en decir que esto no es un audio verdadero, sin embargo no ha colaborado mucho para que se haga un peritaje de su voz, ni hace un tiempo cuando se difundió otro audio conversando con un policía, ni esta vez. Y hay varios ministros que han saltado rápidamente a decir que se trata de maquinaciones contra el señor Santibáñez y que se trata incluso, ha dicho uno de ellos, de inteligencia artificial. Pero supuesto que fuera el caso, ¿verdad? Pongámonos en esa hipótesis, ¿de qué estamos hablando como delito? Bueno, de acuerdo a la información que se maneja en los últimos momentos, se está aseverando que se trataría de un tema de tráfico de influencias, en principio, en el sentido de utilizar una función pública para darle curso a un tema de contenido privado. Porque el problema se suscita que cuando una persona ejerce la actividad privada de la abogacía y después ingresa al ejercicio de la función pública, necesariamente requiere de un corte, porque no puedes tú continuar utilizando tu labor de abogado a pesar de tu vasta clientela que tú puedas tener, pero una cosa es ejercer la profesión en términos privados y otra cosa es ocupar una función pública tan importante como es el caso de un ministerio. Entonces, por cuestión de principios, quien ejerce una función pública en esas condiciones debería ser radical y abstenerse en términos absolutos de realizar cualquier tipo de gestión, evidentemente aprovechándose o capitalizando la relación y la dinámica de lo que implica la función pública en las altas esferas de la administración pública. Porque no es igual una persona que gesta una decisión funcional administrativa que una persona que tiene condición de ministro, llama por teléfono a otro ministro y habla de asuntos que tienen competencia privada. Que se materializó o no se materializó el hecho mismo, eso es debatible, discutible. Y por otro lado, es también un poco, por decirlo menos, sorprendente que un ministro utilice mecanismos que normalmente utiliza cualquier persona que confronta un tema judicial con la finalidad de dilatar, reprochar, negar. ¿Por qué? Porque una cosa es defenderse como ciudadano privado frente a una imputación y otra cosa es defenderse a un hecho de estas características ocupando un cargo funcional que entendemos tiene que ser representativo y ejemplar para la vida pública. Entonces, en esa línea de análisis, quien asume una responsabilidad de esta naturaleza por obligación tiene la exigencia de colaborar 100% con cualquier tipo de investigación. Y si bien es cierto, uno puede ejercer su derecho de defensa, porque ese es un derecho de contenido constitucional, entendemos pues que no se trata de cualquier persona, se trata de una persona que desempeña una labor pública, ¿no? Y que además arrastra una serie de incertidumbres, por decirlo menos, ¿no? De cuestionamientos respecto a hechos pasados que dejan entrever que estaría transitando por la función pública, como se ha manifestado en algunos medios de comunicación, con miras más adelante a postular una lista parlamentaria. ¿Por qué? Porque evidentemente que quien asume un cuestionamiento de esta naturaleza, la posición de funcionario público al más alto nivel es un medio sumamente eficaz de defensa, ¿no? Porque mientras que la labor política discurre por una serie de caminos bastante sinuosos, los temas judiciales en nuestro país pues, pueden durar años de años, mientras que se indaga, se investiga, se acusa, entra a juicio. Entonces ahí se genera una ruptura entre la inmediatez de la respuesta por parte de la justicia
y partiendo del entendido de que el espacio político parlamentario debería respaldar cualquier tipo de investigación en aras de la transparencia y de la solidez del plan gubernamental, ¿no? Claro. Entre tanto, ha habido una iniciativa en el Colegio de Abogados para que se le suspenda de su calidad de abogado tanto al señor Santibáñez como al señor Arana. ¿Qué competencia tiene el Colegio de Abogados? ¿Cuál es este procedimiento? ¿Cuándo se ha usado por última vez? Yo he presidido la Comisión de Ética del Colegio de Abogados durante más de año y medio. Sancionamos a muchos abogados. ¿Privándolos de su calidad de abogados? Suspendiéndolos. ¿No? Pero que habían hechos sumamente graves también, ¿no? Pero está muy venida la labor ética sancionatoria del Colegio de Abogados y en general de los gremios profesionales. Porque evidentemente que en el tema que estamos analizando también hay una dimensión de contenido ético, en el sentido de que no porque eres abogado vas a hacer de la profesión lo que a ti se te antoja. El abogado tiene necesariamente que comportarse con cierta mesura, cumplir con ciertos protocolos, pero por otro lado, lo que llama la atención es que el Colegio de Abogados asume actitudes para algunos abogados cuestionados y no para todos, cuando en realidad debería ser una posición frontal contra todo aquel abogado que es objeto de un cuestionamiento, no solamente en el plano ético, sino también en el ámbito de la responsabilidad penal. Y vemos ahí algunas actitudes bastante ambivalentes para algunos casos y no otros. Pero sí, evidentemente, ahí hay un tema que debería ser abordado en el plano ético, deontológico, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas. Sí. Por otra parte, estamos ante un nuevo capítulo de las fricciones entre la Fiscalía de la Nación y su titular, que es la señora Delia Espinosa, y la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo evalúa usted lo que viene pasando ahí? ¿Cuál es el argumento que se usa para querer removerla de su cargo? Bueno, en el plano legal pueden surgir todo tipo de cuestionamientos, pero lo real y lo cierto es que acá hay una institución como el Ministerio Público que afronta la peor crisis de su historia, al más alto nivel, por una serie de cuestionamientos que serían largos enumerar, partiendo de la premisa pues, que el Ministerio Público es una institución clave en el ejercicio de la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, lo que se decide en el Ministerio Público en realidad marca el curso de los acontecimientos, no solamente en el plano propiamente legal o penal, sino como un ejemplo de democracia, porque además dentro de las funciones de la Fiscalía y del Ministerio Público está representar la legalidad, es decir, nos está representando a todos los ciudadanos respecto a nuestros derechos. Por lo tanto, tiene que tener una trayectoria incólume. Yo puedo discrepar, porque es democrático discrepar y tener opiniones divergentes. Para eso existen los procedimientos. Pero yo no puedo asumir actitudes que no están encuadradas dentro de los procedimientos y las normas, porque eso genera una situación de desestabilización, mella la imagen de la institucionalidad, pone en tela de juicio la misma función pública y en última instancia el desacato al cumplimiento de lo que mandan las normas y las autoridades, que si bien es cierto uno puede estar en desacuerdo, pero tiene que cumplirlas y someterse a los procedimientos respectivos. Pero si eso no acontece en esos términos, entonces la institucionalidad lo que la se pone en juicio. Espinosa dice no es que ella impugne una decisión que tome la Junta, sino que quiere que se le formalice la información con los votos requeridos, ¿no? Claro, siempre va a haber alguna tingencia de contenido legal y formal para ceñirse a una objeción Pero de no carácter tendría legal. por qué haber, porque si las cosas se hacen correctamente, Además, se puede formular correctamente. Además, hay instituciones que tienen autonomía, como la Junta Nacional de Justicia, que ha sido creada justamente para esa función. Entonces yo puedo estar en desacuerdo con lo que la Junta Nacional de Justicia, como ha sucedido con casos anteriores, someterme a los procesos. Y con que el señor Gino Ríos pueda seguir siendo presidente de esa institución, ¿no? Bueno, este es un tema estrictamente que tiene otro análisis. Sí. Vayamos a lo de Delia Espinosa. ¿Usted considera que ella está en desacato por no someterse a lo que ha decidido la Junta y le ha comunicado el señor Gino Ríos? Así es. Y no solamente en lo que respecta a las últimas decisiones de la Junta Nacional de Justicia.
hay un precedente bastante significativo respecto a la reincorporación de la autora Benavides, sí. qué sucedió, cuáles fueron las actitudes. Pero pese a todas esas dificultades, parecía que se había llegado a un cierto clima de armonía básico, incluso con la reincorporación también del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Y de pronto, habiendo en este momento 6 fiscales supremos, me parece, resurge un problema por la voluntad de separar, lo cual supone tener que nombrar a un nuevo fiscal, etcétera. Lo que yo presumo es que hay otro tipo de conflictos al interior de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Que tiene que ver con otros aspectos, porque es inaceptable e inentendible que una fiscal de la Nación asume ese tipo de posiciones cuando en realidad, como sabemos perfectamente, la función pública es transitoria, tiene un tiempo, un espacio, y si evidentemente hay cuestionamientos, me mantengo al margen, me someto a los procedimientos y que decidan las leyes. Pero yo no puedo asumir una actitud de tal naturaleza para defender una labor, porque evidentemente que de la fiscal de la Nación o del fiscal de la Nación dependen una serie de decisiones que están vinculadas a otros Como lo ha temas. dicho ella, las investigaciones que está haciendo justamente a personas poderosas en el Ejecutivo. Está de por medio temas sí, de corrupción. Sí, sí. Están de por medio temas de políticos investigados. Está de por medio el proceso electoral. Es decir, una serie de elementos y componentes que evidentemente ponen al Ministerio Público en una posición que requeriría una fortaleza inexpugnable para poder confrontar dentro de los márgenes que señalan las leyes. Porque si no es así, entonces el problema adquiere matices mucho más dramáticos y conflictivos. Pero partiendo de las divergencias, porque evidentemente pueden surgir muchas opiniones, la única manera racional de proceder es someterte a los procedimientos que están establecidos en las leyes, recurrir a las impugnaciones que te permite la ley, pero siempre acatando dentro de los procedimientos lo que deciden las autoridades. Me guste o no me guste, ¿por qué? Porque yo estoy representando a una sociedad y a una institución. El tema del Ministerio Público no es un tema exclusivo del Ministerio Público. Hay una crisis en el sistema de justicia, hay una crisis en el Parlamento, y ahí también hay un agudo conflicto. Y como lo he manifestado, ¿Conflicto entre quién y quién? Entre el Ministerio Público y muchos parlamentarios que son objeto de indagaciones y denuncias. Entonces, el Ministerio Público también se ha convertido en una institución incómoda para unos intereses. Y eso es lo que ha dicho esta mañana en RPP la señora Delia Espinosa, justamente, claro, que ella es incómoda para muchas personas que están buscando maquinar para sacarla. Claro, pero mapa. Eso no le permite también exacerbar sus decisiones para convertir un tema estrictamente funcional, operativo e institucional en un tema político. Por otra parte, quería preguntarle sobre un tema diferente que nos viene de decisiones tomadas por la policía, que a través de una decisión directoral se negarán a aportar informaciones sobre denuncias que obren en su poder durante 5 años. Explíquenos cuál era el régimen hasta ahora y qué capacidad tiene la policía y qué motivación puede tener para volver menos transparente lo que ya era nuestra vida pública. Bueno, las investigaciones que realiza la policía en el Perú y en cualquier país del mundo tienen un margen de privacidad más que obvio por las razones y por los hechos que son objeto de investigación. La labor de la policía, así como la labor de los fiscales y los procesos, tienen cierto margen de privacidad, no pueden ser de conocimiento público a no ser pues, que se agoten estos procedimientos. Ahora, la policía tiene varias labores en varias dimensiones. Una cosa es, por ejemplo, la policía cuando desarrolla una labor de inteligencia, ¿no?, a través de la cual cruza información respecto a organizaciones criminales o otros fenómenos de tales dimensiones, en la que evidentemente esa información no puede trascender, porque incluso se pone en tela de juicio la misma seguridad de la investigación. Hay otro tipo de información que está vinculada a las denuncias que se presentan a la policía, evidentemente que requieren cierta reserva. Y hay otra información que está vinculada a las investigaciones que llegan al Ministerio Público y que se elaboran en forma conjunta con la policía.
En líneas generales, esa información requiere cierto nivel de privacidad, porque evidentemente no es que estemos en contra de las investigaciones, porque ha sido justamente a través de las investigaciones periodísticas que se ha podido conocer cosas que no se habrían sabido si es que no hay de por medio el rol de la prensa. Pero también creo yo que hay que cumplir con ciertos protocolos, porque además cuando esta información se filtra y llega a los medios de comunicación, muchas veces hay casos en que malos policías han informado a los medios de comunicación y eso también está mal. Entonces yo creo que sí, en principio se requiere mantener ciertos niveles, someterse a ciertos procedimientos y protocolos, porque es una información que requiere cierto nivel de reserva, dependiendo lo que está siendo investigado, dependiendo de la condición de la persona que está siendo investigada y evitando, evidentemente, que una investigación policial pueda convertirse en un factor político para desmerecer. ¿Por qué? Porque cuando uno recurre al sistema judicial en la búsqueda de algún tipo de sanción, cuando ha sido objeto de alguna calumnia, difamación, el tiempo que pasa hace que la gente se olvide, ¿no? Es decir, tú no puedes esperar pues 2, 3 años. Eso es malo, pero también es malo el no poder saber quién es y qué trayectoria tienen las personas que están postulando a cargos públicos. Pero por supuesto. Lo hemos visto justamente con el caso del señor Gino Ríos, que omitió información sobre una condena que tenía y sin embargo fue elegido presidente de la Junta y está tomando las decisiones que sabemos. En el caso de la policía, que es a otro nivel, naturalmente es también grave. ¿Por qué no tendremos derecho a algunas cosas que requieren reserva, sin duda? Dependerá de la calidad y del contenido de la investigación. No es igual pues, investigar una sustracción, un hurto cualquiera, que investigar una denuncia contra un funcionario de alto nivel que ha tenido directa participación en casos de corrupción. Entonces, esa es la otra cara de la moneda. ¿Hasta qué punto debería haber límites que puedan resguardar el derecho a la fortaleza de la investigación? De otro lado, resguardar el derecho que tiene la ciudadanía a través de los medios de comunicación de acceder a esta información. Y de otra parte, que creo que también es importante, es que muchas veces estos mecanismos se utilizan para empoderarse, para encubrirse y para generar impunidad. Entonces, ¿cuál es el equilibrio apropiado? Difícil. Creo que importante es un protocolo. Sí, sin duda. Sí, en este caso el protocolo es bastante radical. Prohibición de dar eso va a ser objeto de un cuestionamiento constitucional. Denuncia durante 5 años. ¿Ah? Pero, para terminar, el tema de los periodistas de la prensa en el Perú. Hemos visto documentos publicados a nivel internacional constatando de que hay amenazas a periodistas, asesinatos de periodistas, etc. El día de hoy he escuchado unas declaraciones del señor Santibáñez donde dice que hay una red criminal al interior del periodismo, así se expresó, al interior del periodismo. Pero luego habló sobre una mafia criminal que ya se sabrá pronto. Hay investigaciones, dijo, en curso en la Fiscalía, y se refirió a ciertos grupos de prensa en particular, que son los que lo critican a él. Lamentablemente, esta actitud por parte de un ministro coincide con declaraciones de otras autoridades, como el alcalde de Lima, el señor Rafael López de Aliaga, quien se ha expresado de una manera totalmente inaceptable sobre un periodista, Gustavo Gorriti, por mucho que puedan no gustarle, pedir que hay que cargárselo. Me parece que estamos al límite de una incitación a la violencia. Hay un comunicado, por lo demás, firmado por muchos colegas el día de hoy, dando cuenta de esto. Pero su opinión como penalista. Yo creo que en principio el señor ministro se excede de todo punto de vista en emitir una opinión de esta naturaleza, porque esto genera una situación de desconcierto y de confrontación, porque tampoco no proviene pues de un ministro que ha tenido una trayectoria inobjetable, que no es objeto que tienen a su cargo la justicia y los derechos humanos. Ahora. Entonces hay que partir también de la premisa de quién provienen estas declaraciones. Si fuera una persona totalmente al margen de cualquier tipo de cuestionamiento, bueno, en principio llamaría poderosamente la atención, pero esto se convierte a su vez en un boomerang,
porque esto va a agudizar el conflicto y evidentemente que hay otras facetas de la actitud del señor ministro que ponen en tela de juicio su poco interés de colaborar con la justicia. Entonces tampoco se trata de empoderarse en el poder y hacer abuso del poder, ¿no? En la expectativa de que como yo soy ministro a mí no me va a pasar nada, yo tengo que estar protegido por la ley, si a mí me quieren denunciar, investigar, me tienen que denunciar al Parlamento, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tengo expectativas políticas y además en otros casos, por quienes emiten este tipo de declaraciones, tienen precedentes que ponen en tela de juicio su idoneidad para hacer este tipo de declaraciones. Entonces no se trata solamente de aislar y de analizar un factor, sino en su conjunto, y evidentemente que acá hay una situación muy grave, porque como vuelvo a insistir, si no fuera por la prensa, muchas de las cosas que no sabemos mucho nunca las habríamos sabido. Pero también hay límites para informar, ¿no? Y en esa línea de análisis yo creo que el ejemplo tiene que empezar por las autoridades. No que tienen que aceptar privada. Que si tienen un poder que les es dado por los votos o por la autoridad instalada y reciben una remuneración que viene de los impuestos que pagamos, tienen que soportar, ser objeto del escrutinio y ser objeto de la crítica. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Lamas Pucho, abogado penal.